tengo el gusto de presentarles a ustedes, a nuestro invitado, Rómulo Ferreira da Silva. Me da mucho gusto tenerlo aquí colaborando con nosotros. En realidad, te agradecemos mucho el que hayas aceptado esta entrevista, Rómulo. Como ustedes saben, él es psicoanalista. Él es miembro de la EVP, de la Escuela Brasileña de Psicoanálisis, y de la AMP, eh, psiquiatra, doctor en psicoanálisis. Y bien, pues, y creo que no hace falta más presentación. Te conocemos acá, te queremos mucho. Y pues nuevamente gracias por aceptar la entrevista. Agradezco mucho, Aldo. Hace mucho que nos conocemos en el ámbito de la MP. Es muy bueno estar acá con usted y con el México, con la ANEL, con la MP. Igualmente, Rómulo. Pues para hacer el planteamiento, la entrevista se llama Los no del padre y su relación con el psicoanálisis. Sigue teniendo el marco porque es muy reciente el Congreso de la AMP que se llevó a cabo recientemente en París, titulado El no hay relación sexual. Y tenemos en el horizonte las próximas jornadas de la NEL, de la Nueva Escuela Lacaniana, con el título La metáfora paterna, que se Ujú, van a celebrar en la Ciudad de México. ujú, Entonces, queremos sobre todo compartir con la comunidad de la MP, de la FAPOL, que me gusta mucho mencionar la comunidad de la FAPOL, y en particular en este caso de la NEL. sí. Entonces, sí, Rómulo, te mandaba la invitación y un poco para hacer la introducción, la idea es tener como un trayecto, digamos, como lógico, plantear dos polos que van, digamos, de una acepción que tomamos a propósito de los nombres del padre, pero en relación a la homofonía que hace en la lengua francesa del nombre y del no, ¿no? Del nom y del non. Entonces quisimos presentarlo con esa acepción, los no del padre y finalmente poder distinguirlo y bueno, ponerlo en perspectiva con lo que hoy en día nosotros ya podemos, digamos, rastrear una especie de serie, una especie de no hay, que hemos llamado como los no hay lacanianos, que si bien son distintos cada uno, tienen, digamos, esta base que nos parece interesante reflexionar el por qué coincide, digamos, esa repetición, ¿no? De no hay metalenguaje, no hay otro del otro, no hay relación sexual, no hay la mujer, y quisimos incluir también el no hay ley en lo real. Ujú, Eh, entonces, ese es como que el planteamiento, el margen de maniobra con el que quisimos construir este espacio, esta propuesta, e invitarte a que participaras. ujú. Sí. Cuando leí la invitación, Aldo, yo pensé, la primera cosa es los no del padre, como has propuesto, y su relación con el psicoanálisis. Pero el título de las 16ª jornadas de la ANEL me interesó mucho
el título, la metáfora paterna. Porque el primero que pensé fue a qué la metáfora paterna dice no. Es un tema que a mí siempre me interesó. Tal vez es un tema clave en mi formación desde el principio, porque esto me ha dado una manera de me introducir a Lacan, los estudios lacanianos, pero también me envió muy rápidamente a referencias freudianas. Entonces, el título por sí me dio un entusiasmo importante por querer trabajar sobre este tema a la luz del no hay, principalmente no hay relación sexual. Entonces empecé a trabajar solo. Tuvo ganas de escribir alguna cosa, pero no ha hecho. Lo primero que quise hacer fue me inscribir a las jornadas, pero he visto que es la misma fecha de las jornadas de San Pablo, de la sección San Pablo de la EBP, y que estoy involucrado con la organización. Entonces, no puedo me inscribir es llegar a las jornadas que serán con certeza muy interesantes. Uy, qué Entonces, lástima que coincidió. Ujú. sí, entonces que piense, la pregunta que me ha venido es, ¿a qué la metáfora paterna dice no? Antes de, mismo antes de hablar de los nombres del Padre, me interesó, como la invitación pone énfasis, me interesó a qué la metáfora paterna dice no. Entonces, no sé si sigo por ahí, si quieres Sí, poner sí, sí. la pregunta. No, sí. Porque a partir de esta pregunta pensé también eh, al lado de aquel la metáfora paterna dice no, aquí la foraclusión del nombre de padre dice no. Y además, aquí la foraclusión generalizada dice no. ¿No? Yo he hecho este camino para volver a la cuestión de la metáfora paterna. Bueno, entonces, ahora puedo retomar, eh, para seguir de una manera informal, tal vez para irmos charlando. Un poco lo que está en el texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Porque en este texto me parece que Lacan hace un recorrido a todo que había trabajado en sus seminarios anteriores y da de alguna manera esta lógica eh, didáctica, de una manera didáctica, de la entrada del ser hablante, de la libra de carne en el mundo del lenguaje. Esto me parece muy, muy interesante, muy didáctico, por eso pienso tal vez hacer ese camino como yo entiendo, como yo acompaño para llegar a esa cuestión. Aquí la metáfora paterna diciendo. Lacan presenta el esquema L con un primero paso, pero el esquema L que presenta en este texto es el esquema Z. ¿Eh?
La imagen es una Z. Y, me parece que parte del estadio de espejo, Ujú, porque tiene alguna cosa de, aún no tenemos un sujeto. Hay un movimiento como si fuera un ojo que en un determinado momento pregunta, un ojo que pregunta, ¿qué soy yo en esto? En el mundo que este ojo llega, ¿qué soy yo en esto? En este mundo. Tiene un otro con que se depara ese mundo. A partir de ahí, tiene su imagen. Entonces, es el primer momento del espejo, del espejo. Y ese momento me parece interesante porque hay algo de ese movimiento con la pregunta que yo he puesto. Porque, ¿qué hace con que este ojo, esta libra de carne, pone esta pregunta? ¿Por qué no queda tranquilo en su condición de libre de carne? Hay algo que se movimienta. Mi hipótesis es que se movimienta con el encuentro con la palabra, con el lenguaje, con los sonidos que se tiene alrededor. Entonces, es por ahí que empecé a trabajar esta idea que me ha venido varias veces después que me has enviado la invitación. Para seguir con esto, hay entonces la llegada del grande otro para completar el esquema Z, el esquema L, como está en la cuestión preliminar. Este tesoro de los significantes que vienen a acudir, ¿eh? Esta pregunta, esta inquietación de la libre de carne que quiere saber qué soy yo en esto. Es así que el otro, aún no atravesando, no haciendo el camino de la grande A hasta lo que después de esta operación va a quedar como la S y no más un ojo, eh, es la constitución del sujeto. Y es muy interesante que Lacan presenta este esquema en cuestión preliminar sin esta recta que parte de A hasta la S, porque en este texto dice que el sujeto que está esticado en los cuatro cantos, psicosis o neurosis, es el sujeto. No interesa si es A prima o grande A. Entonces, me parece que allí empezamos a que el simbólico, a que grande A viene a dar algún control sobre este ojo que quiere saber o qué es esto en esto. Entonces, si estamos delante del espejo, tenemos que tener en cuenta que hay el júbilo que el niño encuentra con las partes de su cuerpo que dan una imagen. Y es eso que hace un júbilo. Pero ese júbilo no se estabiliza. Todo el tiempo se hace una imagen, un júbilo, pero no se estabiliza. Un otro movimiento
es necesario para tener esa imagen jubilosa para que el sujeto dé un paso a más en esta pregunta, ¿qué soy yo en esto? Y es así que eh, yo he pensado que el encuentro del estar del espejo en este momento que Lacan propone con el complejo de Edipo, que hace con que este sujeto va a se poner de una manera dividida, tachada, porque entonces con entrada de la palabra, esta imagen es sometida al lenguaje. Este se puede, así, se puede dar un salto pensando que este imaginario que ha sido puesto desde el inicio, que en este texto de Lacan se presenta a mi entender en el inicio como sometido al simbólico, como aparece en el esquema R, porque el imaginario es invadido por el simbólico y la imagen queda sometida a la colocación entre dos significantes. Entonces, por eso se puede tener la S del inicio del esquema como la S tachada porque tiene ahí el lenguaje que llega. ¿Mm? Eh, ¿Está bien así? ¿Piensa que podemos conversar sobre esto? ¿Qué piensas de esto? Vamos adelante. Sí, vamos adelante. Parece interesante la imagen esta de la libra de carne, del ojo, digamos, que es una manera de intentar ubicar casi como en un tiempo mítico, ¿no? O sea, ese momento previo a Sí, la instalación del sujeto ya barrado, ¿no? Ya y circunscrito por el S1, S2, este, pero este ejercicio que haces para imaginar eso fuera, ¿no? Tan difícil de imaginar, porque ponemos inevitablemente, ¿no? Esto de qué soy yo en esto, o sea, ya tenemos que imaginar fallidamente, pero al menos apuntamos a ese momento, ¿no? Mítico. sí, mítico es esto. Por ahí me parece la pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó que este ojo, esa libra de carne, se interesó en saber qué soy yo en esto? Y de ahí me ha sido dada una referencia con la carta 46, que hablamos mucho de esta carta de Freud a Fliess en el Congreso de la MP. Y yo había trabajado esta carta en San Pablo en una jornada cuando hablamos del amor en otro contexto. Pero exactamente utilizando el texto de Miller, el Estatuto del Trauma, que ha sido una referencia para el 12º ENAPOL, y que está en el curso Causa y Consentimiento. Causa y consentimiento. Entonces, en esta carta, cuando Freud dice que eh, eh, el excedente de sexualidad es lo que provoca o es causa de la represión. En portugués decimos el recalque. Ok. Eh,
hacíamos la diferencia entre la represión y el recalque. Entonces, es ahí que Freud dice, este excedente sexual o excedente de sexualidad es lo que causa el recalque. Entonces, para ir un poco más en la entrada del simbólico en dirección al imaginario del esquema L al esquema R de la cuestión preliminar, una respuesta a mi pregunta ha sido dada. Entonces, lo que hace con que el ojo, la libre de carne, se agita y se dirige al otro, casi que demandando, pidiendo un contorno para ese excedente. Y así se hace el recalque, la represión. ¿No? ¿O qué es ese momento de la represión que se puede tomar en Freud desde el texto la negativa, la negación, La negación. la negación? Ajá. Cuando Freud presenta la operación de la Abeyahon, aquello que viene para poner en orden los S1 que son recogidos por el sujeto del mundo, del grande otro que se presenta, de ese grande A que se presenta con significantes uno, 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 uno. Es necesario recordar que esta introyección de estos S1 son consecuencias de una otra operación anterior, que es la operación de la foroclusión generalizada, que Freud ha propuesto esto en este brevísimo texto riquísimo, cuando dice que ocurre la expulsión para nunca más, a partir del odio contra aquello que se viene como el extraño, que no causa placer, sin desplacer. Entonces expulsa esto y los S1 son internalizados, introyectados. Ujú, Entonces S1, 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 un S1 no dice nada a nadie. ujú, Entonces es necesario esta operación de un S2 que viene a hacer la articulación con el S1 para dar una, un contorno, ahora sí, un contorno a eso que agita, a eso que es excedente, a eso que viene de una manera muy fuerte y que hace con que el sujeto naciente ujú, pide al otro, a sí mismo que está en lenguaje, recordando que es él que está en los cuatro cantos del esquema él, que busca una manera de calmar el excedente de la sexualidad. Entonces, con esta operación de BA, es lo que tenemos en Lacan, la operación de la metáfora paterna. Como también pienso importante recordar la fórmula que Lacan propone en ese texto, que es S2 que viene sobre S1 en articulación con S1 sobre la X que Lacan ha puesto como la idea que el sujeto hace de que es él en el deseo de la madre, el deseo de la madre. Entonces,
Esto está para siempre perdido. La idea que el sujeto ha hecho es esa operación de S2 que articula o que privilegia un significante del enxame de S1s, Enjambre. S100, como enjambre, que en francés es un, hace homofonía con S100, que es enjambre. Entonces, dentro de este Enjambre. enjambre, el S2 capta, privilegia el S1 que va a ser reprimido. Entonces, la idea que el sujeto ha hecho que es que él ha sido en el deseo de la madre, queda afuera de la operación como el S1. Pero el resultado, el efecto de la operación de la metáfora paterna es que queda el S2, el marcapaso, es que va ordenar en el simbólico, porque es el único que se puede ordenar, porque el imaginario no se ordena solo, es el imaginario, no tiene ningún vínculo con el sentido, con la orden. Por eso, a la imagen de júbilo, otra imagen de júbilo que no se fixa, no se fija. Es el simbólico que hace eso. Entonces, es S2, eso que Lacan llama el nombre del padre, que va a ser el marcapaso de la cadena. Y del otro lado, se presenta es nuevamente el tesoro del significante, el grande A, Ujú. y abajo del grande A está el falo. Este significante que se puede pensar imaginario. Y ahí me parece muy interesante tomar la X que se desapareció a partir de la metáfora, de la operación de la metáfora, de metáfora paterna, pero está ya. Es la X, esta idea que no se somete a la significatización, está allá. Es la X que está todo el tiempo haciendo un forzamiento para que el sujeto hable, para que el sujeto busque qué es que él es en esto. O sea que no se fue del Entonces, todo. No se fue del todo la X. exacto, no se fue de todo. Hay algo que queda sin relación con el lenguaje. Entonces, acá con esta observación que has hecho, es interesante porque Lacan toma el estado del espejo con el complejo de Edipo, hace el esquema R para decir que hay algo que queda afuera de esta conformación del sujeto barrado. Entonces, es esto que me pareció interesante porque la metáfora paterna dice no a este excedente de sexualidad como para normatizar, regular, normar y que hay algo que no se somete. Entonces, a partir de esto, pienso, quería ver qué piensas también, que es la base para la no relación sexual, la no existencia
no relación sexual. Porque hay como si hubiera una regulación que no hay. La X continúa, se mantiene como aquello que se mantiene y viene con un excedente que no se somete ni a lo imaginario ni a lo simbólico. Sí, 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 tal vez decir, porque se me ocurren varias cosas, pero en el trazo que vas haciendo, como muy, muy puntual, muy específico, ahí donde planteas, me parece que la idea de, no sé si también es mítica, pero la idea de lo original, originalmente reprimido, ¿verdad? O sea, eso que se reprime y se pierde supuestamente para siempre, ¿no? Y que finalmente permite ya una articulación entre dos significantes, ¿no? Ese uno, ese dos, pone un, o sea, trastoca, digamos, el puro ese uno y la posibilidad de quedar suelto, de no significar nada, ¿no? De contar con eso que no se termina de estabilizar, ¿no? Esa excitación, excedente de excitación, de júbilo, como si fuera, te digo eso, ¿no? Como si fuera una especie de goce, ¿no? Previo ¿Sí? al significante, ¿no? Aunque ya tenemos míticamente el ojo, la libra de carne, y me venía mucho la, la la frase de Hegel de que la palabra mata la cosa, ¿no? Como un asesinato, curiosamente, ¿no? Y que o un supuesto asesinato, ¿no? Porque algo de eso pues, retorna en su calidad de muerto, o sea, como la supuesta cosa muerta, pero no quedó del todo muerto. Y entonces vamos a tener su presencia y su insistencia que decías tú, que va a llevar al sujeto a estar hablando, 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 o falando, como dicen ustedes, ¿no? Para poner el Sí, falo que dices, ¿no? sí, Falando, falando, hablando, hablando. Bien, por ahí te voy siguiendo más o menos. sí, porque es muy interesante, porque es la intención es callar, hacer silencio a esto que hace barullo, que hace sonido, que ese goce que viene, que hace movimiento en la libre de carne, ese goce no desaparece, se mantiene. Es una manera de hacer un control, un contorno para tentar regular. Esto es un resultado de la metáfora paterna, pero hay ese goce que va a se mantener, va a se Mantener, mantener, se va a sí, mantener. se mantiene. Porque ese no se relaciona con esa otra consistencia que es el simbólico, y la otra que es imaginario. Hay el gozo del cuerpo que continúa intacto. Este primero barullo, se dice barullo, Barullo, este primero sonido que toca la carne va a se mantener como ese goce, ese real del goce. Esto que me pareció interesante, pensar que la metáfora paterna propone, resulta en la conclusión, no hay relación sexual, pero eh, también provoca, evidencia que hay uno, que hay goce,
que hay algo que no va a desaparecer por, como resultado, como efecto de esta operación. Por eso pensé que por ahí se puede pensar los no del padre como los no hay. No hay la mujer, no hay el psicoanalista, no hay relación sexual. Entonces, por ahí pensé que como el programa de trabajo que han puesto, muy interesante, muy extenso, muy interesante para mí en cada hecho de trabajo. Me pareció que si hubiera un trabajo a hacer, tomaría este punto que ha venido en mi cabeza para pensar las identidades, los síntomas contemporáneos, todo eso que me parece interesante, que la base para discutir estos puntos se puede tomar a partir de esto que no hay relación sexual a partir de la instalación de la metáfora paterna, pero eh, se afirma, se evidencia, hay goce, hay uno. Eh, Hay metáfora paterna funcionando, podemos decir, ahí. Hay metáfora paterna, a pesar de que está lo otro insistiendo, que no se fue del todo, que sigue la X ahí causando. Entonces, esa es una posición, porque al inicio recordabas esta parte del texto de Lacan, de la cuestión preliminar, donde dice ese trayecto del S al A es independientemente de que haya neurosis o psicosis, ¿no? Sí, Entonces, si nos vamos por el lado de la neurosis, podemos encontrar esta, esta manifestación o este producto. Y si nos vamos por el ujú, lado de la psicosis, para volver a retomar lo que hablabas de la forclusión del nombre del Padre, encontraremos otra cosa, pero con estos mismos elementos originales o míticos, ¿no? Del trayecto del esquema Z, ¿no? sí. Sí, cómo sería? ¿Cómo lo pensaste? Sí, porque aún en el texto de una cuestión preliminar, a partir del esquema R, se Lacan da un paso para el esquema de Schreber. Y no hay metáfora paterna, no hay esta operación. Y se puede recuperar, ¿qué es el no de la foroclusión del nombre del padre? Es el no a la tentativa o a la posibilidad de recorrer al significante 2 para poner en relación al significante uno. Es no dejar que la viaje, como en Freud, ocurra. Es no, no es exactamente una operación, es una operación negativa, es una non viaje, es una no a la metáfora paterna. Es un tiempo que el sujeto se mantiene libre. Ujú. Esto me parece interesante porque después, en un momento posterior, ese sujeto, por el excedente de sexualidad, va a buscar una otra manera de contornar ese goce que viene muy, muy excedente. Entonces hace como en Schreber, como está en este texto, hace la metáfora delirante para decir no a este excedente de goce. Entonces, el efecto de la foraclusión
que se puede tener varios efectos, y uno de esos que está en este texto es la construcción de una metáfora tardía, como entiendo que Lacan propone, una metáfora tardía, pero no más como la metáfora del nombre del Padre, mas es de una manera un otro eh, arranjo, una otra invención, una otra construcción, un bricolage. Yo he dicho la libertad que este sujeto quedó en su goce. Y me parece Mm. interesante hacer la relación con que Lacan ha dicho en 1967 en el discurso a los psiquiatras, cuando ha propuesto esta frase importante: el loco es el hombre libre. Pienso que ahí también se puede tomar esta libertad que aparece en este loco como hombre libre, dando un paso a más en Joyce, cuando le acaba de preguntar si Joyce era loco. Como nuestro colega del EBP, Ramandil, presentó en el Congreso de la MIP recién, que ha dicho que Lacan nunca ha hablado de Joyce como psicótico, pero ha hablado de manera de la foraclusión, ¿no? Una foraclusión de hecho, ha hablado de momentos que Joyce ha sido llamado de alguna manera, como se puede pensar como Schreber. Mm, Pero justamente me parece interesante hacer este salto para pensar que el loco es el hombre libre y después, más tarde, todo el mundo es loco. Porque ahí hay una conexión, no, no sé si queda claro cómo estoy pensando, que hay una proposición ahí, que es: no hay relación sexual para todos. Y del otro lado, hay el goce. Hay alguna cosa que queda afuera de toda esta invención, bricolage, construcción para todos, que se mantiene a la distancia de esto que se mantiene como goce. Entonces, cuando dices, le dicen no al nombre del padre, parece que en la invención funciona como también cauce, ¿no? A ese excedente de goce que no se va a transformar o a encauzar a través del nombre del padre, pero se va a encauzar de otra manera, ¿no? O sea, es un no, pero que causa hacia otro lado y puede producir, digamos, algo como Joyce o como cuantos otros, ¿no? Como bueno, de todo el mundo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser la vía del nombre del Padre, ¿no? Claro. Por eso esta lectura muy delicada de Lacan, en el momento, en la contemporaneidad, en esta época de la pluralización del nombre del Padre, de los nombres del Padre, porque no es necesario el nombre del Padre para una invención que venga como una respuesta a este excedente de sexualidad que se puede hacer como si hubiera una organización, un control, una regulación, como ha sido la escrita para Joyce. Que Eh, ahí hay regulación a través de la escritura, pues. sí, Hay no sé regulación. sí, no sé si puede ser una regulación en el sentido de la norma simbólica, Ah, pero me parece que es muy más una regulación, ¿por qué no? Pero de lo real
por el real, por lo real. Hay una operación que me parece mucho más al lado del real, de la escrita en Joyce, que del simbólico, porque Joyce ha hecho combate, la lucha contra el lenguaje, la destrucción del lenguaje como una regulación, una norma, una construcción normativa. Pero el trabajo de escrita, destruyendo el lenguaje, que ha sido la manera que ha hecho el cuarto nudo para mantener los tres registros juntos bohemianamente. Entonces pienso que es esto que Lacan ha abierto de una manera muy interesante a partir de Joyce, pero que estaba lá de una manera cuando ha dicho el loco es el hombre libre y mismo cuando ha dicho no es loco quien queda. Entonces me parece que encuentra una manera del abordaje, del abordaje psicoanalítica del hombre, del falacer, entonces, en nuestra época, no más necesariamente dependiente de la metáfora paterna. Bien, bien, bien. Rómulo, pues, se me ocurrió, ya que estamos ahí en ese punto, una pequeña reflexión sobre este cuarto redondel que, que mencionas. A veces se suele pensar en un cuarto redondel, como dices, a propósito de Josh o del Symptom o de un anudamiento al final del análisis, pero por como lo venimos platicando, como lo vas presentando, parece muy conveniente pensarlo desde muchísimo más, desde el inicio prácticamente, ¿no? Desde casi Sí, desde, más bien desde el inicio, vamos como su- un otro camino que no es el del nombre del Padre, pero ver ahí cómo está operando un cuarto redondel. Y le agregaría a eso, ¿qué puedes decir tú como cómo incluir ahí los casos de autismo en términos muy generales? O sea, por un lado esto del cuarto de redondel desde el inicio y si el autismo se puede pensar como cuarto redondel o de plano como una etapa todavía que dice no, no, no al agujero mismo del lenguaje, ¿no? sí, sí, claro. Me parece muy interesante porque estamos con el autismo en un campo muy difícil. Todo el tiempo el no, el no, el no, y cómo fabricar, proponer un agujero ahí, cómo proponer algo que se pueda crear una borda, crear no aún un cuarto redondel, pero alguna posibilidad de un agujero para hacer una instancia que va en algún momento articular, articularse a otra. Pienso que como en Joyce hay una abertura para pensar esto, porque como yo he dicho, me parece que es de lo real, un tratamiento de lo real por lo real, como en Seminario 19 que Miller hace los comentarios y dice una vez, Lacan ha dicho en Seminario 11 que el psicoanálisis era el tratamiento del real por lo simbólico, pero ahora no. Ahora no estoy cierto que ha sido Miller en los comentarios o si Lacan mismo ha hecho al final este comentario, que el psicoanálisis
es el tratamiento de lo real por lo real. Y no en el Y seminario 23 ahí dice eso, ¿no? Sí. eso también en ID3. Ah, sí. Después voy a buscar. Pero en autismo me parece muy interesante tomar como así, has propuesto, porque hay algo que no pasa por la metáfora paterna, nada más, y mucho menos, ¿no? Y también no pasa como en el caso de Joyce. Es una cosa un poco más difícil de pensar el redondelo, el cuarto redondelo con los tres registros, pero es algo de real. Por eso los tratamientos, la clínica con el autismo, cuando discutimos en las jornadas o los encuentros con la gente que trabaja mucho y recibe muchos autistas en sus instituciones o en gabinete, consultorios, hacen un trabajo con el cuerpo. Es exhaustivo porque es con el cuerpo. Hay algo de real del cuerpo del analista que está mucho, mucho en Mm. juego, mucho más que con los psicóticos y con, en general y con los neuróticos. Pues como eso de la libra de carne en el autista y cómo puede decir no, ¿no? Ah, O sea, no es el ojo, no es, o sea, pero sí es la libra de carne, sí es una decisión en un tiempo como casi mítico, pero que sí, rechaza o sea, que dice contundentemente no, ¿no? sí, contundentemente no. Pero hay algo que es esta llegada de la libre de carne en el barullo de la lengua. Estoy Mm. como esto porque me pareció muy interesante este título de nuestro Napol. Justamente porque el autista tiene evidencias de estar sufriendo con los barullos, los Eso, sonidos. eso. Y ahora pensando de esta manera, Eso. me veo la frase de Lacan que está en Leturdi, pero también en Seminario 20, que se diga, queda obligado, olvidado en lo que se oye. No sé si es así que dice esta frase de Lacan. Lo que se dice queda obviado en lo que se oye. Sí, porque no. Es la voz que queda y que viene sin contorno, sin significación, sin recorte significante para el artista, el barullo que no sabemos, no tenemos idea de qué es este barullo. Para los psicóticos tenemos idea, pueden hablar, es terrible también, pero no puede tapar las orejas, pero puede hablar de esto. Entonces, esto que queda como oído, que me parece interesante porque es esto que es el goce, es que obliga el sujeto al goce. Sí, porque decías que ese barullo, o sea, que finalmente podía causar la pregunta de qué soy yo en esto, ¿no? Sí. O sea, que podríamos suponer que en el autista también pasó por esa pregunta de qué soy yo en esto. Pienso que normalmente, si pasa esta pregunta, el artista no da ninguna importancia. Es. Cuando yo he hecho mi formación psiquiátrica en psiquiatría con crianças y adolescentes, y entonces durante un tiempo trabajé mucho con los autistas. Y una manera que muchas veces encontraba era hacer como si
no hubiera nadie a mi lado. Eh, di- ¿Rechaza esa pregunta? Dice no a esa pregunta. no, yo me ponía como si no Sí, había sí, nadie. así Y como muchas sí. veces ha visto el interés del autista en mi lado. Quería buscar qué estaba haciendo, quería buscar que yo había hablado de una manera no muy clara. Entonces, con esto me parece que había un interés un poco más ajustado, más de decir, ¿qué soy yo en eso que estás haciendo? Ahí sí pues, podría pensarse que sí, pero no, pero exacto, ¿cómo se... Es que está muy bien tu planteamiento del qué soy yo en esto, el ojo, porque aunque sea así en términos míticos, tal vez nos permite localizar al autista, al sujeto autista, ante eso mismo, ¿no? En la posibilidad de desentenderse, de no hacerle caso a esa pregunta, o a veces sí, o depende de con quién, ¿no? O sea, pero Mm, tener una posición propia en relación a eso, que como decías, ¿no? Que recordando a Lacan, que independientemente de que sea una neurosis o una psicosis, está el trayecto ese de ese a A, ¿no? sí, O sea que podríamos decir, independientemente de que sea un autismo, una psicosis o una neurosis, está ese trayecto, ¿no? sí, sí, Bien, está muy bien. bien. Bueno, Bueno, pues muchísimas gracias, Rómulo. Yo creo que tenemos aquí un valioso material para compartir, para reflexionar y seguir conversando. sí, ¿No? espero que sí. Después me den las noticias de cómo pasó y cómo se puede editar si fuera el caso con un texto. No, sí, Muchas sí. gracias, desde un buen trabajo. Muchas gracias, Rómulo. Te esperamos próximamente. Seguramente nos veremos ahí, por ahí en algún congreso, algún ENAPOL o en las jornadas de la ANEL, que no coincida esa fecha. Hay que decir Esto, que calculen que no coincida. claro. Un abrazo muy fuerte. Muchas Un gracias. abrazo, buena noche.